sus 5 capas. Una probablemente sea esta diferencia entre el iris y los procesos ciliares, ese ángulo iridocorneal. Y la tercera imagen, bueno, además de una de los anexos, porque ojo es muy preguntable en práctico, ¿sí? Pero siempre casi viene una de retina. Y puede venir esta imagen con diferentes flechas y les van a preguntar alguna característica de esta imagen. Entonces, ¿qué cosas de esta imagen ya podemos identificar? Lo que está hasta abajo, ¿sí? Todo esto que está hasta abajo, acuérdense, les debe llamar la atención porque se ve de color pardo negruzco. Toda esta capa, ¿qué capa es? ¿O qué estructura es? Si estamos Es la parte hablando, de la retina que no es fotosensible, ¿no? no, eso es un poquito más arriba. Todo esto desde donde está el cursor hacia abajo, que vean, justo les decía, les debe llamar la atención porque se ve así, muy negra. Y es una capa gruesecita. ¿Qué capa es esta? Todo esto. La túnica vascular. Es la túnica vascular, sí, específicamente la coroides, ¿no? Entonces todo esto es la coroides, y cuando ustedes vean las imágenes de retina, traten de primero ubicar siempre a la coroides, porque la coroides es la que les va a ayudar a ustedes a saber qué es lo más externo y qué es lo más interno, porque lo que está debajo de la coroides, en el caso de la retina, van a ser las capas más externas, y desde aquí tendrían que definir el orden de cada una de las 10 capas, ¿sí? Y todo lo que está hasta arriba, pues ya sería la cámara vítrea. Entonces, siempre que vean las imágenes de retina, yo les recomiendo que ubiquen a la coroides, que va a ser esta capa gruesa que se va a ver, donde van a ver este color negro. De hecho, todo esto es el estroma de la coroides. Aquí arribita estaría la coreocapilar, y aquí señalada esta pequeña línea acidófila sería la membrana de Bruch, que es esa capa que divide a toda la túnica vascular con toda la túnica nerviosa, ¿sí? Entonces siempre busquen a la coroides para poder identificar a la retina, y desde ahí ubicar a las 10 capas. Ahora, ¿qué cosas son fáciles de identificar aquí de la retina? Si ustedes se fijan, hay diferentes capas de este pastel donde ven muchos núcleos, muchas estructuras basófilas. Todas estas 3 capas, una, dos y tres, estas 3 capas en el pastel, ¿qué hay ahí? En esas 3 capas. ¿Núcleos? Núcleos. Núcleos, núcleos. Y entre esas capas, la número 5, la número 7 y la de arriba, la número 9, ¿qué hay ahí en esas capas? Sinapsis. Hay sinapsis, hay únicamente prolongaciones porque ¿Axones? hay axones, porque todas estas son neuronas. Entonces todas las neuritas, tanto los axones como las dendritas, van a estar en esas capas, ¿no? Y no sé si les ayude, en otro grupo un alumno me dijo que se le hacía fácil porque todas las capas que eran pares, la 4, la 6 y la 8, había núcleos, y en las impares, la 5, la 7 y la 9, había sinapsis, ¿no? ¿Les puedo ayudar? No lo sé. Yo me lo aprendo, o a mí me es más fácil saber que hay una nuclear y una de sinapsis. Y luego otras estructuras que tendríamos que definir. Si ustedes ven abajo, encima justamente de la coroides, hay una pequeña capa que tiene muchos puntitos como de color cafecito. ¿Ya se fijaron? Y cuyos núcleos parecería que están casi todos a la misma altura y formando un epitelio. Y piensen que son cuadradas estas células. Este epitelio cúbico simple, que en su citoplasma las células tienen unas inclusiones de color muy parecidas a la coroides, ¿qué capa es? El pigmentario, el epitelio pigmentario. Es el epitelio pigmentario, y esa es la primera capa de la retina. Sí, de las 10 capas de la retina, esa es la primera capa. Si hablamos de la retina fotosensible, es la primera capa. Y si hablamos de la retina no fotosensible, o la que es anterior a la hora serrata, en realidad esta es la única capa de la retina. Esta sería la que después se va a continuar como el epitelio pigmentario externo del cuerpo ciliar,
de los procesos ciliares, y este es el mismo epitelio que mucho más anterior nos va a formar el epitelio posterior del iris. Entonces, este epitelio, el número 1, aunque es parte de la retina, nos va a formar las capas más internas de toda la túnica vascular. Entonces, es bien importante ese epitelio, ¿sí? Y viene desde aquí. Ahora, entonces podríamos decir entonces que nuestra retina fotosensible, ¿cuántas capas tiene? La retina fotosensible, la que sí detecta la luz, ¿cuántas capas de estas 10 tiene? Las 10. Las 10. Y la retina no fotosensible, la que es anterior a la hora cerrada, ¿cuántas capas tiene? Una, el epitelio pigmentario. Exacto, nada más uno. Y entonces eso es importante, sí, porque entre estas 9 capas, que fíjense además que la número 2 es la que todos reconocemos, la que en realidad nos interesa más, que es la de conos y bastones, pero entre la 2 y la uno, no sé si alcanzan a ver que hay un pequeño espacio blanco. ¿Sí se fijan? Sí, Sí, doctor. Y eso les debe hablar que en realidad entre esa primera capa y la capa número 2 existe un espacio virtual. No están unidas esas capas como lo están la 2 y la 3 y la 3 y la 4 y la 4 y la 5 entre ellas. En realidad, entre la capa número 1 y la capa número 2 hay un espacio virtual que se puede perder en ciertas situaciones. Y nuestra retina, nuestras 10 capas están en contacto entre ellas, pero, pero puede pasar que entre la capa 1 y la capa 2 pueda haber un desprendimiento. A eso se le llama desprendimiento de retina. Y clínicamente esa es una patología que se da cuando existen traumatismos bastante severos que involucran al globo ocular. Entonces, por ejemplo, en un choque o en una caída o en un tipo de traumatismo, los boxeadores, pueden haber traumatismos tan grandes que se puedan separar la capa número 1 y la capa número 2, ¿sí? Y tal vez no sé si se los pregunten aquí o se los pregunten mañana o se los preguntemos nosotros o se los preguntemos en la clínica, en oftalmo, pero si les llegan a preguntar, y eso es importante, es una pregunta del examen nacional de residencias médicas, vino en el examen de titulación, ¿cuáles? Esta es una de las 10 preguntas que les decía que venían en el examen de titulación de la materia de histología, una de las 10 cosas. ¿Entre qué capas histológicas se da el desprendimiento de retina? La respuesta sería, Entre el epitelio pigmentario y la de bastones y conos. exacto, ahí es donde se da el desprendimiento de retina. Entonces, en un traumatismo, básicamente las 9 capas de la retina fotosensible se pueden separar del epitelio pigmentario. Y vamos a ver que el epitelio pigmentario y la coroides son importantes porque gracias a ellos estas primeras capas se nutren y entonces si llega a haber un desprendimiento de retina y los conos y bastones se separan del epitelio pigmentario y de la coroides y pasa mucho tiempo, ¿qué le pasa a las neuronas que no tienen oxígeno? Aquí se ¿Van a separa, hacer apoptosis? hacen apoptosis, se reemplazan por glía y entonces en el caso de la retina en esos lugares habría una pérdida de la visión. El paciente no vería en esas partes y eso se traduciría como que podría haber una mancha. Y dependiendo del nivel del desprendimiento de la retina, pues imagínense que de todo el campo visual pueda perder una superficie bastante importante, ¿no? Entonces eso es quirúrgico, eso se tiene que resolver de forma inmediata, porque si no, el paciente, si esas neuronas pierden la oxigenación y entran en apoptosis, va a llegar un punto en el que va a ser irreversible el daño y el paciente puede perder la agudeza visual de esa parte, ¿no? Y es mucho más grave cuanto más sea la superficie de desprendimiento, cuanto también sea mayor el tiempo que pase desprendidas estas 9 capas, ¿sí? Entonces es una pregunta importante y nada más. ¿Dudas hasta ahí?
No, doctor. Bien, entonces ahora, vamos a ver cada una de las capas. Vamos a ver ahora sí qué características tienen cada una de ellas. Cosas importantes cuando veamos las nucleares y lo que les pueden preguntar en el examen no solo es el tipo de identificación de capa, sino les van a preguntar qué tipo de neuronas están aquí. Entonces es importante aprenderse qué neuronas están aquí. En el caso de las plexiformes, eh, qué tipo de neuronas hacen sinapsis y ya. O sea, por ejemplo, en el examen podría venir en la capa plexiforme interna, en el caso del teórico, ¿eh? O sea, una pregunta. En la capa plexiforme interna de la retina, ¿qué tipo de neuronas hacen sinapsis? Y una respuesta podría ser conos y bastones. Dos, horizontales con conos y bastones. Tres, ganglionares con amácrinas y otra bipolar con horizontal, ¿no? Entonces, eh, dependiendo de la capa, por ejemplo, en esta número 7, capa plexiforme interna, ¿qué sinapsis o qué neuronas están haciendo contactos? ¿Qué neuronas? Aquí están los nombres. Ganglio con amácrina. Las células ganglionares con las amácrinas, ¿no? Entonces, en esa pregunta la respuesta correcta sería las ganglionares con las amácrinas. Pero, por ejemplo, si les preguntaran qué tipo de neuronas hacen sinapsis en la capa plexiforme externa, ¿cuál sería la respuesta? ¿O cuáles Horizontal y de podrían Müller. ser? Podrían ser horizontales con Müller. No, las de Müller no hacen sinapsis porque son células de la glía. Ahí están, pero no hacen sinapsis. Estas no son neuronas, son células de la glía. Pero, por ejemplo, horizontales, ¿con qué células están haciendo sinapsis? Con bastones. Con bastones, horizontales con conos. ¿Qué otras? Bipolares con conos, bipolares con qué? Con bastones. Con bastones. Entonces, aquí en la capa plexiforme externa es donde en realidad existe la mayor cantidad de sinapsis. O sea, acuérdense, plexiforme es igual a sinapsis. ¿En donde hay más tipos de sinapsis diferentes entre diferentes neuronas? En la plexiforme externa. Entonces, ¿cuál es muy probable? Si les llegasen a preguntar algo, yo les preguntaría la de arriba. Porque la única respuesta que hay aquí, en la plexiforme interna, es entre qué dos neuronas. Entre las que y qué. Ganglionares sí, La máquina. amácrinas, ¿no? Amácrina. Ahora, por ejemplo, en la capa de fibras del nervio óptico, ¿existen sinapsis? O sea, en esta hay contacto No. de. No, ahí no. No, Pero ahí doctor. sí hay solamente ya fibras, ¿no? ¿No? Y les pueden llegar a preguntar qué tipo de neurona forman a los axones del nervio óptico, y la respuesta viene conos, viene bastones, ganglionares y viene bipolares. ¿Cuál será la respuesta correcta? Ganglionares. Las ganglionares, ¿no? Entonces, esos son el tipo de preguntas que les pueden hacer. Ahora fíjense cómo lo que les dije hace ratito. En este dibujo se ve perfectamente. Esta célula grandotota, esta amarilla, que es una célula de sostén, es un tipo de célula de la glía que atraviesa todas las capas, es la célula de Müller. Y les decía, en sus bordes o en sus extremos forman dos capas. En su borde más externo, que en esta imagen es lo que está hasta abajo, o piensen lo que está en contacto con el epitelio pigmentario de la retina, este borde nos da lo que se llama membrana limitante externa. Y arriba, donde termina la célula, en su parte más interna, hacia el humor vítreo, está la otra membrana limitante interna. Y entonces, eso se los comento porque es común que olvidemos de las 10 capas a estas dos, específicamente a la número 3. A veces se nos olvida que está la 3, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada una de ellas. ¿Dudas hasta acá? Sí, doctor, una duda. Ajá. En la capa plexiforme interna no también están haciendo sinapsis los ganglios con las bipolares. Sí. Bueno, sí, en realidad sí, en la capa, si vemos el dibujo, sí. En la capa nuclear, pero es en la nuclear. En la nuclear interna, ahí estarían haciendo sinapsis. Sí, toda la razón. No, con los ganglios. Las bipolares con los ganglios. Sí, 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 toda la razón, tienes toda la razón. Ya me fijé.
Aquí está una bipolar y este axón llega aquí. Sí, la capa plexiforme interna, toda la razón. Están haciendo sinapsis las bipolares con las ganglionares y las amácrinas con las ganglionares. Entonces ahí hay dos respuestas correctas. Toda la razón, no me había fijado. Buena observación. Entonces, vamos entonces ahora a revisar una por una de estas capas. Vamos a prestar atención en las primeras, porque de las primeras es donde aparecen bastantes preguntas teóricas y de las de arriba como más prácticas. ¿Sí? Entonces, sigamos. La primera capa de la retina es el epitelio pigmentario de la retina. Es un epitelio cúbico simple que se encuentra por arriba de la membrana de Bruch. Que la membrana de Bruch no es otra cosa que la membrana basal de este epitelio pigmentario fusionado con la membrana basal del endotelio de los capilares fenestrados que están en la coreo capilar de la coroides. Y ahora, este epitelio pigmentario de la retina o este epitelio cúbico simple va a tener encima un tipo de especialización de la membrana apical, que aquí se ve muy bien, estos como deditos, que son microvellosidades. De hecho, de hecho estas microvellosidades se interdigitan en, con los conos y los bastones. Son microvellosidades. Ahora, ¿qué hace el epitelio pigmentario de la retina o qué características tiene? Además de ser cúbico simple, ya lo veíamos. ¿Qué tienen esas células en su citoplasma? Melanina. Tienen melanina, ¿sí? Entonces, es fácil identificarlo porque es un epitelio cúbico simple, pero además en su citoplasma va a tener melanina. ¿Y para qué necesita la melanina? Para la absorción de la luz. Porque piensen que cuando entra la luz, traten de imaginárselo, piensen en todas las capas del globo ocular, desde la más externa, que estaría la túnica fibrosa, hasta el humor vítreo. De las 10 capas de la retina, ¿cuál es la más externa? La que está pegadita a la coroides. El epitelio pigmentario. Esa, ¿no? ¿Y cuál es la más interna? La que estaría en contacto con el humor vítreo. La membrana limitante Limitante interna. externa. La membrana limitante interna, ¿no? Ahora, cuando entra la luz y atraviesa la córnea, atraviesa el cristalino y pasa sobre el humor vítreo, en realidad la luz, a- la luz cuando viene, ¿a qué capa toca primero la luz? Al epitelio. No, porque el epitelio es más externo. Cuando entra la luz va y atraviesa el humor vítreo, la luz, ¿qué capas toca primero? Las que están pegadas al Al humor, ¿qué? Al acuoso. humor, al humor vítreo, ¿no? Al humor vítreo. Y entonces esa luz puede estimular, sí, a los conos y bastones, pero la mayoría de esa luz, o sea, esa luz estimula a los conos y bastones, pero cuando hay ciertos haces de luz que pasan a los conos y bastones y no estimulan, cuando llegan al nivel de la coroides, puede haber un tipo de reflexión de esos haces de luz. Entonces, imagínense que esos rayos de luz llegan, atraviesan las capas de la retina, ya estimularon los conos y bastones, pero cuando llegan a la coroides, pueden rebotar. Y entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ya estimularon una célula, pero ese mismo rayo de luz rebota? ¿Qué podría pasar en la formación de imágenes? No vimos aberraciones en primer bloque, pero ¿cómo creen que la imagen que se forme sería buena o estaría como eh, alterada? No Va a estaría estar alterada, distorsionada. ¿no? ¿Se realizarían dos imágenes? Se estarían formando dos imágenes o estarían formándose aberraciones de campo, se vería fea la imagen. Estaríamos viendo como brilloso. Entonces, parte de las funciones del epitelio pigmentario de la retina es absorber la luz y que esa luz no rebote
para que la formación de imágenes no sea mala. Entonces, el epitelio pigmentario tiene esos pigmentos de melanina en su citoplasma para absorber a toda la luz que no estimuló a los conos y bastones y que como los atravesó, podría después rebotar. Esa es una primera función del epitelio pigmentario de la retina, absorber la luz y que no rebote sobre las capas que previamente ya fueron estimuladas. Segunda función, forma a la barrera hematorretiniana. ¿Qué es esto? Que todo lo que se encuentra en la coroides, porque acuérdense que la coroides está llena de vasos sanguíneos, y en los vasos sanguíneos, como vimos en sangre, además de linfocitos y muchas cosas, pueden haber bacterias, pueden haber parásitos, pueden haber toxinas, pueden haber drogas. Entonces, todo eso no debe de pasar al humor vítreo, porque puede dañar a la retina. Así como a nivel del cuerpo ciliar, los procesos ciliares forman a la barrera hematoacuosa, la, el humor vítreo y la retina están protegidas de todo lo de la sangre a través de esta barrera. Es por eso que se considera que el ojo, pero específicamente si ahora lo entendemos así, la retina y el humor vítreo y las cámaras anterior y posterior donde hay humor acuoso, son en realidad los lugares de inmunoprivilegio, donde no tendría que haber contacto de la sangre con la retina. Entonces, ese epitelio pigmentario de la retina evita que todo lo que está en la coroides atraviese el humor vítreo y que solamente de forma selectiva el epitelio pigmentario decida que pueda atravesar. ¿Y qué serían algunos de los elementos que sí creen que el epitelio pigmentario dejaría pasar de la sangre hacia la retina? Oxígeno. Oxígeno. Entonces, es por eso que el epitelio pigmentario es en realidad la capa que nutre a las primeras capas, a las capas más externas de la retina, sobre todo a la de los conos y bastones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se nutren los conos y bastones? A través de lo que el epitelio pigmentario de la retina le pasa por difusión simple. ¿Sí? Esa es una tercera función de este epitelio pigmentario. Entonces ya llevamos tres: absorción de la luz a través de esos pigmentos de melanina, formación de esta barrera hematorretiniana para que no pase todo lo de la sangre, y en este sentido, la tercera, la nutrición de las capas más externas de la retina, pero la más importante, la de los conos y bastones, que en realidad es la que está luego, luego. O sea, el oxígeno que sale de los vasos, luego le llega a los conos y bastones porque es la primera que está en la línea de comida, ¿sí? Es una tercera función. Y otra función que se las llegan a preguntar mucho en los exámenes departamentales es esta: la fagocitosis y la eliminación de todos los pigmentos fotosensibles que los conos y los bastones usan. ¿Qué es esto? Cuando un cono o un bastón son estimulados por una longitud de onda dada y generan un potencial eléctrico, o sea, lo que va a ser una imagen, ese pigmento que ya se quemó o que ya se usó, se tiene que eliminar, se tiene que reciclar para que otra vez se pueda volver a utilizar. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un cono y tengo 5 pigmentos, 5 moléculas de pigmento que cada una me va a dar un mensaje visual, cuando una longitud de onda quema uno de ellos y genera la imagen, después ese lo tengo que eliminar y lo tengo que reciclar para volver a utilizarlo. ¿Qué células son las encargadas de fagocitar todos esos pigmentos o todas esas moléculas que ya se utilizaron y para que puedan llegar nuevas moléculas y ser estimuladas? Esas células que lo hacen son los epitelios, es el epitelio pigmentario de la retina. Entonces es muy común que les lleguen a preguntar eso. Capa de la retina que se encarga de la fagocitosis y la eliminación de los pigmentos fotorreceptivos de los conos y los bastones. La respuesta sería ¿quién?
epitelio pigmentario. El Epitelio, La epitelio retina. El pigmentario, epitelio ¿no? pigmentario. Entonces, es eso. Yo creo que de todo lo que les llegan a preguntar del epitelio pigmentario de la retina, esa es la pregunta como más. O sea, todo lo que les he dicho, muy probablemente esa sería la apuesta de lo que les vayan a preguntar, si les preguntan algo de esta capa en específico, ¿no? ¿Dudas de esa dudas de esa primera capa? No, doctor. No, doctor. Bien. Entonces, nada más para ver qué tanto están poniendo atención. A ver, Amilcar, Sí, dime todo lo que te acaba, todo lo que te hayas aprendido de la capa anterior. Todo lo que me puedas decir de la capa anterior. ok, del epitelio pigmentario, ¿verdad? Sí. Que forma la capa hematorretiniana que protege a la retina y al humor vítreo de el contenido que pueda tener la sangre, Ajá. que nutre a las capas más internas de la retina, o más bien a la de conos y bastones bueno, de oxígeno, y que fagocita como los cartuchos de tinta gastados de los conos y bastones. Exacto, eso me gustó. ¿Algo más? Mm, eh, bueno, que absorbe, que no refleja que permite que no se refleje la luz por medio de la melanina, que Exacto. absorbe los reflejos de luz que queden. Ahí está, ya. Ya están hechos para mañana, para el examen. Bien, todo eso lo tienen que recordar. Todo es importante, todos se los pueden preguntar. Ahora, vámonos a esta segunda capa, que en realidad creo que es la capa que casi todos estudiamos, que es esta de conos y bastones, ¿sí? Pero ahorita que veamos al cono y el bastón, vamos a ver que estas células son células con diferentes partes. Em, no son células planas, no son cúbicas. Si quieren ver morfologías, pues sean un poco más cilíndricas. Y así como nosotros, piensen en una persona, tiene segmentos anatómicos, ¿no? Tronco, abdomen, extremidades inferiores, superiores, cuello, cabeza. Así los conos y los bastones tienen segmentos. Y es curioso porque esta que se llama capa de conos y bastones no tiene todos los segmentos de los conos y los bastones. En realidad, tiene únicamente los que se llaman segmentos, préstame la pelota, segmentos externos de los fotorreceptores. Que si pensamos en una personita, piensen que el cono y el bastón, en esta parte solamente van a tener las extremidades inferiores. Aquí solamente van a estar de la cadera hacia abajo. Pero en el nombre, en realidad, ¿cómo se llama la capa? ¿Capa de qué? de conos y De bastones. conos y bastones. Pero no Conos y tiene todo el bastones. segmento, ¿no? Y luego arriba hay una capa que se llama capa nuclear externa, que no se llama capa nuclear externa de los cuerpos de los conos y los bastones, que así se debería de llamar. Pero en esa capa, que es la número 4, ahí va a estar todo lo restante del cono y el bastón. Entonces, ahorita vamos a ver la imagen y les va a quedar un poquito más claro. Solo quiero que lo recuerden porque es una pregunta de examen. Les digo, ojo, yo creo que es de los temas en los que más preguntan cosas, tanto en el teórico y eh, en el práctico. Denme un segundito, chicos. Ahora, conos y bastones. ¿Qué diferencias? Bueno, ahí dice, pero ¿qué diferencias existen entre uno y otro? La cantidad. La Los conos cantidad, perciben los colores ajá, y los bastones. y los bastones, el... Ay, no recuerdo. Son sensibles a la luz. Exacto. Los conos son células que están diferenciadas para detectar diferentes longitudes de onda.
Acuérdense cuando vimos microscopía y veíamos las propiedades de la luz. Eh, ¿Cuáles eran esas dos características de la luz? La intensidad y la longitud. La intensidad y la longitud. ¿Qué propiedad nos daba la longitud de la onda? El color, El color. Y la amplitud, la brillantez. la brillantez, ¿no? ¿Qué tan iluminada se veía una estructura? Entonces, en el caso de la retina está especializada para poder detectar ambas propiedades de la luz. Los conos son células que pueden percibir diferentes longitudes de onda. Existen solamente tres tipos de conos. En realidad solo habría tres posibles detecciones de longitudes de onda, ¿no? Ahí están los tres tipos de conos, los conos que les llamamos conos L, los M y los S, los largos, los medianos y los pequeños, ¿sí? O los que detectan las longitudes de onda mayores, las medianas y las más pequeñas. Si ustedes se acuerdan del espectro visible de la luz, de cuánto a cuánto iba el espectro visible de la luz. 4000, 8000. Un cero menos. 400 a 700, ¿no? De 400 a 750 más o menos. ¿Se acuerdan qué colores o qué color daba las longitudes de onda un poco más pequeñas? Azules. Los colores fríos, ¿no? Entonces, este, hay un tipo de cono que detecta la longitud de onda menor, que es justamente el azul. Y luego hay uno que ese que está L, detecta la de mayor longitud, que sería qué color o qué colores. Los Los cálidos. cálidos. Los cálidos. Y hay uno que detecta las longitudes de onda intermedias, ¿sí? Por eso hay tres tipos de conos. Ahora me dirán, pues nosotros no solo detectamos tres tipos de colores. ¿Alguien sabe por qué? Si solo hay tres tipos de conos. Porque se combinan los colores o las longitudes. Exacto. Porque no es que, por ejemplo, llegue una longitud menor, una de 400 y una mayor, y entonces como con la pintura, que juntamos dos pinturas y le revolvemos. Lo que pasa en la retina es que dependiendo de cuántos conos se prendan de cada uno de estos tres, nos van a dar diferentes colores. Por ejemplo, esto lo voy a inventar, ¿eh? No me lo sé. O sea, si está definido, no me lo sé. Pero imaginemos que si se prenden 100 conos de los S, de los que detectan la más pequeña y unos 30 de la mediana, eso en el cerebro se transduce, perdón, como un tipo de color. Y luego si hay 200 de los mayores con 10 de los medianos y 50 de los pequeños, eso en el cerebro se transduce de otro color. Entonces, si bien solamente hay tres conos que detectan tres longitudes de onda, ¿de qué depende que para nuestro cerebro se transduzcan diferentes longitudes de onda? La combinación o cuántos de estos foquitos se están prendiendo, ¿sí? ¿Dudas de esa parte? No. Ahora, ¿qué hacen los bastones? ¿Qué otra propiedad de la luz detectarían? Por ejemplo, la cantidad de luz. La cantidad de luz. O sea, qué tan intensa es la iluminación, ¿sí? Y es de forma, no quiero decir que mala, pero por ejemplo, ahorita no sé si en IBC cómo se los enseñaron. Les dicen, los conos detectan los colores y los bastones, ¿qué detectan? La luz y las sombras. La luz y las sombras, ¿no? Pero y eso está bien, en realidad detectan los diferentes grados de brillantez. De una forma un poco mala, o no quiero decir mal descrita, pero uno de los primeros acercamientos es que les digan que detectan el blanco y el negro, ¿sí o no? O sea,
Los conos detectan colores y los bastones el blanco y el negro. No se los enseñan así, no lo han oído hablar así. Sí, sí, doctor. Sí, doctor. ¿Y qué piensan de eso? Pues en sí es una buena mnemotecnia para pues acordarte, pero pues ahorita ya estudiándolo, pues entonces está mal. Ajá, exacto. O sea, está bien para que te lo aprendas. De hecho, otra mnemotecnia que dicen es de los bastones. Si piensan en estos bastones de Navidad, ¿cuántos colores tienen los bastones de Navidad? Son rojos y blancos. Dos Bueno, colores. dos, ¿no? Entonces, en el caso de los bastones, a veces se le dicen, pues apréndetelo así, dos colores los de Navidad, rojo y blanco, pero aquí es negro y blanco. Pero, como bien dicen, ya estudiándolo más a profundidad, sería un error de concepto que los bastones detectan el blanco y el negro, porque además, si ustedes se acuerdan de su primera clase, el blanco y el negro en realidad no son ¿qué? No son Son colores, Colores. colores. solamente es la ausencia No de son la luz. exacto, es la presencia o la ausencia de la luz y eso depende mucho de la cantidad de iluminación que esté llegando, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Deme 10 segunditos. Voy. Voy, 10 segunditos. Eh, mm, listo. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, doctor. Doctor, Bien. Entonces, eso, ahora sí, vamos. Vamos a ver, ahora sí, les decía que las partes de los conos y los bastones, pensando como por segmentos. Entonces, vean, eh, sí son diferentes entre ellos. El de la izquierda es un bastón y el de la derecha es un cono. Eh, tienen de abajo hacia arriba, si ustedes se fijan abajo, ahí está, hay una capa que es aquí está la capa del epitelio pigmentario de la retina. Ese epitelio pigmentario de la retina, que es lo más externo, la primera capa de la retina no fotosensible y fotosensible, eh, el segmento, pregunta examen, que está en contacto con esa con ese epitelio pigmentario, ¿qué parte de los conos y los bastones es? ¿Cómo se llama este? Segmento externo. Es el segmento externo. Y el segmento externo, ahorita lo vamos a ver, es el segmento que tiene a todas estas láminas donde van a estar los pigmentos. Hace rato Amilcar le llamó como cartuchos, si no me recuerdo. Como los cartuchos que se iban desgastando. Bueno, esos van a estar ahí, en los segmentos externos, ¿sí? Después van a tener un segmento interno, donde van a estar la mayoría de los organelos de la célula. Vienen los núcleos. Aquí el bastón tiene un pedacito extra, que es la fibra externa del cono. Eh, entonces, pero a grandes rasgos, ese es el segmento externo, el segmento donde están estos cartuchos, ahorita los vemos, el segmento interno donde están los organelos, y luego viene el núcleo, y luego, ¿ya vieron cómo se llama esta parte que está hasta arriba? Fibra interna del cono. Es la fibra interna del cono. Esa es precisamente de la que van a hacer esta parte que se llama pedículo, que en realidad sería la parte que funcionaría como un axón, ¿sí? Entonces, esta es la parte que después va a ser sinapsis con las neuronas que van a estar arriba, que se llaman bipolares, ¿sí? Esa es una pregunta de examen, ¿sí? Entonces, en esta capa de conos y bastones, de todas estas cuatro partes, o sea, entre externo, interno, el núcleo o el cuerpo y la fibra interna del cono, que va a servir como el axón, ¿cuál de ellos es la que se encuentra como capa? ¿A cuál de estas cuatro cosas es la que en realidad se le conoce como capa de conos y bastones? Al segmento externo. ¿Al segmento qué? Externo. Externo. Entonces, fíjense cómo no es toda la célula, ¿no? Porque el nombre uno pensaría que es todo, pero en realidad no.
Entonces, esa parte, ¿no? Ahora, si nosotros lo vemos a microscopía electrónica de transmisión, nosotros podemos ver aquí al segmento, este que está aquí formado por muchas láminas de membrana. Estos son muchos plegamientos de la misma membrana. ¿Qué segmento es este? Segmento externo. Es el segmento externo, ¿sí? Donde se encuentran todos los pigmentos, ¿no? Esta es la parte hacia arriba. ¿Qué capa qué capa seguiría? O sea, ¿qué capa estaría en contacto con todo este segmento que no se ve en esta imagen, pero que saben que está ahí, arriba? El El epitelio segmento pigmentado. interno. El epitelio pigmentario de la retina. El segmento interno es este de abajo. O sea, aquí están volteando con el bastón, ¿no? O sea, aquí se los voltearon y el epitelio pigmentario está ahí arriba. Aquí está el segmento externo, este es el segmento interno, donde están todos los organelos, casi la mayoría son mitocondrias y aparato de Golgi, ¿no? Aquí otra vez, aquí está al revés la imagen, ¿no? Arriba estamos viendo lo más externo y acá abajo lo más interno. Aquí la imagen está volteada. ¿Ya vieron quién es este? Aquí tenemos un epitelio cúbico simple con muchas prolongaciones. Muchos de estas son microvellosidades. ¿Todo esto qué capa es? El epitelio El pigmentario. epitelio. Es el epitelio pigmentario de la retina. Aquí están incluso varios fagosomas que están fagocitando todos estos cartuchos que ya no van a servir. Y luego arriba estaría todos estos segmentos que son ¿qué? Los Segmento segmentos externo. externos. Son los segmentos externos de los conos y los bastones, ¿no? Aquí, entre estas dos capas, es donde se daría el desprendimiento de retina, ¿sí? Pues en realidad, vean, esos segmentos externos solamente están unidos por, pues, en realidad, fuerzas de Van der Waals y electrostáticas con estas microvellosidades, ¿no? Eso en relación a la capa número 2, ¿sí? Ahorita vemos un poquito más de los pigmentos de la retina, ¿sí? Que me parece que no sé por qué no viene aquí. Pero en esos segmentos externos, o sea, ¿de qué están formados todas estas láminas de membrana? ¿Qué es todo eso que se ve electrón denso? Es un pigmento específico que tienen estas células. Son los pigmentos fotosensibles, que van a cambiar dependiendo del tipo de fotorreceptor del que estemos hablando. En el caso de los conos, ese pigmento fotorreceptivo que se va a oxidar cuando llega la luz, ¿cómo se llama? Es más, hasta tal vez mañana en IBC se los pregunten. Empieza con yodo, pero no recuerdo cómo termina. Se llama ¿Rodopsina? rodopsina. Yodopsina se llama. Yodopsina. Exacto, yodo. Y el pigmento fotorreceptivo, pero que se encuentra en los bastones, ¿cómo se le llama? Rodopsina. Rodopsina. Entonces, esos pigmentos que son los que se van a oxidar cuando llega la luz, van a cambiar entre conos y bastones, ¿sí? Y de hecho, creo que sí se los deben de preguntar mañana. Es muy probable que se los pregunte. En el caso de los conos es la yodopsina y en el caso de los bastones es la rodopsina, ¿sí? ¿Cómo me lo aprendí yo cuando era alumno? Porque me acabo de acordar que me lo aprendí así. No se burlen, ¿eh? Pero la yodopsina, ¿cuántos piquitos tiene la letra? O sea, una Y, ¿Tres? ¿cuántos? Tres. ¿Tres? ¿Cuántos conos hay? ¿Cuántos tipos de conos hay? Tres. Tres. ¿Y la rodopsina, cuántos piquitos tiene? ¿Dos? No. Dos. Los conos y los bastones, ¿cuántos colores detectan? Dos. Dos. Dos, ¿no? Bueno, es que no son colores. Entonces, a veces lo pueden aprender, a mí me sirvió y hasta la fecha, pues no me equivoco, ¿no? Entonces, mañana si se los preguntan y les dicen cuál es el pigmento de... Porque es más probable que se los pregunten en IBC que a que se los preguntemos nosotros. Nosotros es raro que lo hagamos. Pero si mañana se los preguntan, ¿cuál es el pigmento de los bastones? Rodopsina. Y de los conos, Yodoropsina. la yodopsina. Yodopsina, ok. Y eso se encuentra en todas estas placas de membrana en el segmento externo. Cuando la luz llega y las estimula, después se tiene... Y es curioso porque piensen que las que están más pegadas al segmento interno son las primeras que se forman y las que están ¿dónde se ve la imagen? Acá. Estas últimas son las que se eliminan primero. Estas se desprenden
¿Y qué célula les decía que fagocitaban esas? ¿Qué células se encargan de fagocitar esas placas de membrana con pigmentos que ya se utilizaron? El epitelio pigmentario. Pigmentario. Epitelopigmento, entonces las de arriba, las que están pegadas al segmento interno son las más nuevas, las que apenas se están formando, y las que están más alejadas son las que ya el pigmento se desgastó y aquí están estas para fagocitar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ahora, las otras ya son más fáciles. La capa número 3. Esta luego se les olvida, ¿eh? Y yo tengo que decir que a mí de vez en cuando se me ha llegado a ir. La tercera capa de la retina, ¿cómo se llama? Membrana limitante externa. Membrana limitante externa. Y les decía que esta capa es el borde donde empieza una célula que se llama la célula de Müller. 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 Ahí dice que es el extremo apical, es decir, como si la célula estuviera, o sea, como si la cabeza de la célula estuviera más externa, ¿no? Y esto va a formar una barrera metabólica entre diferentes elementos que puedan pasar entre las sinapsis, ¿no? Porque acuérdense que entre las sinapsis hay una descarga de diferentes neurotransmisores. Entonces, pues también hay que cuidar el microambiente de todas las sinapsis de aquí. Y esas células de Müller forman como una especie de, de aislante eléctrico, ¿no? Eso, o sea, digamos, está el epitelio pigmentario de la retina, la capa de conos y bastones, que nada más es el segmento externo donde están los fotorreceptores, perdón, los fotopigmentos. Luego viene la tercera, que es el bordecito de la célula de Müller, o sea, la parte apical, donde están los pelos, ¿no? Piensen que aquí están los pelos, la cabeza. Y ahora sí, la cuarta capa es propiamente la capa donde se van a encontrar los núcleos de ¿qué? ¿De quiénes? De los conos y bastones. De los conos y bastones, ¿sí? Es decir, la capa nuclear externa es la capa donde se encuentran, y aunque no se llame así, es la capa donde se encuentran los núcleos de los conos y bastones. En realidad debería de llamarse capa nuclear de conos y bastones, ¿no? Entonces, todas estas bolitas que están aquí, todos estos núcleos, ¿a qué células corresponden? A los conos y bastones. A los conos y bastones, ¿sí? Ahora, siguiente capa, plexiforme. Capa plexiforme externa. Es una capa donde existen ¿qué cosas? ¿Qué hay ahí? Axones y dendritas. Axones y dendritas. Sinapsis. Sinapsis entre qué células. Unas ya me las podrían decir. Entre las células de Müller y No, no porque las células de Müller, acuérdense que no son neuronas, entonces no pueden formar sinapsis, son células de la glía. Entre los conos y bastones y las horizontales. Entre los conos y bastones que están aquí y las neuronas que estén arriba, que no hemos visto cuáles estén ahí. Bueno, ahí dice, pero en relación a como lo estamos viendo, pues todavía no sabemos qué neuronas hay acá, ¿no? Pero entonces en esta plexiforme externa se van a dar las sinapsis entre los conos y los bastones y las células que estén arriba. Las más importantes, las que son en realidad las que van a poder continuar la vía de transmisión, porque les decía, hay neuronas que solamente van a generar como interacciones, pero no van a formar parte del tracto, o sea, en realidad no van a formar ese cablecito de electricidad, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son esas neuronas que todavía no hemos visto, que en realidad sí son las más importantes? Las bipolares. La- O sea, de todas estas, las horizontales, las interplexiformes y las amacrinas, esas son neuronas de asociación. Forman sinapsis en ese lugar. ¿Y a qué me refiero con asociación? Lo van a ver en fisiología, pero pueden aumentar o disminuir el impulso eléctrico. Pueden hiperpolarizar, pueden despolarizar, pueden inhibir una señal, pueden eliminar una sinapsis, pueden intensificar una sinapsis. O sea, van a modular el potencial eléctrico de los conos y los bastones, pero no van a ser parte del cablecito por donde va la información. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, ¿Cuáles sí son las que van a formar en realidad el tracto o el cablecito de información? Conos y bastones, bipolares, ganglionares. Todas las demás solo van a modular las respuestas, ¿sí? Pero en esa capa plexiforme externa, porque vamos de adentro hacia afuera, aquí
van a ver todas esas otras sinapsis. Se las pueden preguntar. Sinapsis entre conos y bastones, con células horizontales, con células bipolares, con células amacrinas o entre ellas. Entonces aquí, si ustedes se fijan, en esa capa existen diferentes sinapsis, ¿sí? Y de hecho en esa capa es donde normalmente se van a modular la mayoría de las respuestas, ¿sí? Lo que no se moduló ahí, ya hacia arriba es raro que se pueda modificar, ¿no? O sea, si una sinapsis pasa a esa capa, muy seguramente llega al cerebro, ¿no? Luego viene la capa nuclear interna. Les decía, en el pastel, una de núcleos, una de sinapsis, una de núcleos, una de sinapsis. Y esa capa de núcleos, que de hecho, si ustedes se fijan, entre las dos, cada vez se van haciendo más gruesas esas capas de núcleos. ¿Ya se fijaron? Sí, Cierto. doctor. ¿Y por qué se hace más grande esta capa en relación a la de conos y bastones, a la nuclear externa? Porque aquí existe una mayor cantidad de ¿qué? De núcleos. Núcleos. O sea, porque ahí hay más neuronas, ahí hay muchos tipos de neuronas, ¿sí? Entonces ahí están, aquí están todos los núcleos de las células, de las neuronas bipolares, de las neuronas horizontales, de las neuronas interplexiformes, de las neuronas amácrinas, y aunque no son neuronas, las células de Müller tienen núcleo, y los núcleos de esas células de Müller exactamente caen aquí. Entonces, en esa capa están todos los núcleos de esas neuronas. Es probable que les hagan una pregunta de eso, ¿sí? Ahora, en la capa plexiforme interna, ¿qué sucede? Ahí decíamos, están las sinapsis entre las neuronas que sí van a formar ese caminito, esa electricidad que son las células, ¿qué? Bipolares. Miren, y lo que les dije hace rato alguien me hizo un comentario bastante bien descrito y les dije un error de concepto. Las olas amácrinas, ahorita que les estaba explicando la capa anterior, me cayó el 20. Las olas amácrinas son células de asociación. Por lo tanto, el tipo de sinapsis que normalmente hacen, ¿ya se fijaron a dónde están llegando los axones de esas neuronas? ¿Directamente a qué? A las ganglionares. A las gangliones, pero ¿a qué parte de la neurona? El soma. Al soma. ¿Qué tipo de sinapsis es esa? ¿Axo qué? Axoganglionar. No. Acuérdense que hay diferentes tipos de sinapsis dependiendo de axosomática, pero los somas están en las nucleares. Entonces, en realidad, en la plexiforme interna no habría sinapsis entre las amácrinas y las ganglionares. ¿Cuáles sí son las únicas sinapsis? Y ahí se ven las patitas de las neuronas que sí están haciendo sinapsis en esa capa. Ganglionares y bipolares. ¿Qué tipo de sinapsis es esa? Axón a axón. Axo, no. Dendrita, ¿no? Son dendritas. Axodendrítica. O sea, ahí están las sinapsis axodendríticas, que son el tipo de sinapsis más comunes, de un axón a una dendrita, ¿no? Pero también aquí estamos viendo una que es de axón a cuerpo, axosomáticas. ¿Y por qué no la de aquí es axoaxónica? Porque los axones de las ganglionares están hasta acá arriba. O sea, aquí yo no veo que a este axón le esté llegando ningún otro axón. ¿Ya se fijaron? Entonces, ¿qué tipo de sinapsis son las que se están dando en la capa plexiforme interna? ¿Qué tipo de sinapsis? Otra vez. ¿Axo qué? Axodendríticas ¿Axodendríticas entre qué neuronas? entre amácrina y, No, no, bipolar y Ganglionares ganglio. y bipolares. bipolares y ganglionares. Es más, si yo hubiera hecho el examen, yo hubiera hecho esa pregunta. Esa hubiera sido una de las preguntas del examen de departamento. Para que toda la generación la tronara. ¿Qué tipo de sinapsis se da en esa capa? ¿Axodendrítica entre qué neuronas? Esa hubiera sido mi pregunta de examen de departamento. Ahora, siguiente capa. ¿Capa qué? ¿Capa qué? Ay, ya me fui. Flexiforme interna. Esa ya la vimos, la plexiforme interna. Y la que sigue es la capa. Es que Ganglionar. esta no Capa esta ganglionar. la capa, esta la expliqué en la imagen anterior. No le hagan caso a lo que está escrito ahí, porque probablemente tenga errores.
La gangliona. ¿A qué somas de qué neuronas pertenece? De las ganglionares. De las ganglionares. Ahora, nada más antes de pasar a las ganglionares, una pregunta de examen. Si usted se fija, estaba pasando de estas neuronas bipolares. ¿Qué tipo de... Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos neuronas y decíamos y las clasificábamos por la cantidad de neuritas o de prolongaciones, la mayor cantidad de neuronas de qué tipo son? Multipolares, Multipolares. Pero también, ¿qué otro tipo de neuronas hay además de las multipolares? las bipolares, Las bipolares y qué otras? Pseudonipolares. Las unipolares y las unipolares que solo existían en el núcleo del trigémino, ¿no? Pero les decíamos, o yo les decía en esa clase, si no mal me acuerdo, que las bipolares eran tipos de neuronas que tenían una acción dendrítica, o sea, dos prolongaciones como esta, y aquí perfectamente se ve en el dibujo, pero que toda neurona que se considera bipolar iba a estar solamente en qué tipo de lugares, En los órganos de los sentidos. en los órganos de los sentidos. Y en el sentido de la vista, pues ya estamos viendo que en la retina es donde se van a encontrar y específicamente en la capa nuclear, ¿qué? capa nuclear interna. En la capa nuclear interna. Por ejemplo, en el oído, ya tuve un examen de oído. En el oído, esas neuronas bipolares, ¿en dónde están? En qué de todo el oído esas neuronas bipolares están? ¿En qué del oído están? A ver si se acuerdan. En la cóclea. En la cóclea por ahí, pero específicamente así ya bastante específico, ¿en dónde? No está por la membrana basilar. No, se encuentran dentro del ganglio espiral, ¿sí? Se encuentran dentro del ganglio espiral. Entonces vean cómo en los órganos de los sentidos están en algún lugar por ahí escondidas, ¿no? Entonces es probable que se los vayan a preguntar. En el caso del olfato, pues no se los van a preguntar porque es tercer bloque, pero ¿alguien sabe en dónde están? O sea, ya vimos, en el sentido de la vista están en la retina, son las bipolares de la capa nuclear interna. En el caso del oído se encuentran dentro del ganglio espiral del órgano de Corti. En el caso del olfato, ¿saben dónde están? No, Están en el bulbo, están en el epitelio olfatorio, ¿no? Entonces ahí están, ¿no? Entonces ya las veremos después, ¿no? Nada más no quería que se me olvidara que se acordaran de eso, porque en el examen luego les llegan a preguntar eso, qué tipo de neuronas son las que se encuentran en los órganos de los sentidos, y les van a preguntar, les van a venir las respuestas así, multipolar, unipolar, pseudonipolar, bipolar, y la respuesta correcta es bipolar, ¿no? Ahora, regresamos a la ganglionar. Si usted se fija en la ganglionar, es una capa que también tiene muchos núcleos, pero si la comparan con la anterior, ¿cómo son esos núcleos? Más grandes, Son más grandes y son menos. Entonces también eso es algo que también les puede ayudar como a identificar, ¿no? Luego viene la capa de fibras del nervio óptico, que son precisamente los axones que después se van a salir a través del nervio, los que van a formar el nervio óptico. O sea, son en realidad los axones de las ganglionares y no de los conos y los bastones como a veces llegan a pensar. Y luego la última capa, que también se olvida muy frecuentemente, es esta que se llama membrana limitante interna, que es la parte basal de las células de Müller, como el otro extremo donde termina la célula, ¿no? Entonces tenemos aquí a las 10 capas, ¿no? Y entonces yo les voy a ir preguntando cosas eh, y quiero que entre todos
pueden interrumpir, ¿no? Yo le voy a preguntar a uno, pero si sienten que falta algo, la completan, ¿no? Entonces, y los voy a ir preguntando como los ve aquí, ¿eh? O sea, sí, o sea, el primero que me aparezca. De abajo hacia arriba en mi chat. Jimena Rangel, ¿qué capa es esta que está señalando el cursor? Bueno, ahí dice, pero... Bueno, no me digan qué capa es. Dime dos características de esta capa. Venga, rápido para que no nos entretengamos. Nos quedan 40 minutos de clase. Y todavía nos falta ver cristalino y anexos. Dana Iraíz. ¿Es la coroides? ¿Me escucha? Sí, dos características, la que quiera. Para irnos rápidos. Dos características de esta capa. Doctor, una sería que fagocita. No, estamos hablando ahorita de la coroides. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se ve? ¿De qué está hecho? Piensa que es toda la clase pasada, todo lo que les expliqué el viernes. Que nutre al ojo, podría ser, que Bien, que tiene nutre, nutrientes. que tiene nutrientes, que tiene vasos sanguíneos, que tiene los capilares, que tiene melanina. Acuérdense. Ahora, Sofía Natalia, ¿qué me puedes decir? Dos cosas del epitelio pigmentario. Este que está aquí. Mientras más atrás, menos vamos a terminar, ¿eh? Ah, ya. Contienen las células que tienen los pigmentos de melanina Ajá, que ayudan a absorber la luz. ajá, Y bien. también es la barrera hemato, Forman la red hematocular. hematorretina. Bien, Ajá, hematorretina. Bien, excelente. hematorretina. Luego, ¿qué es, qué sea usted? ¿Qué es este espacio blanco? Porque eso les va a pasar mucho en Ese muchas espacio imágenes. virtual que hay entre la barrera de conos y bastones y la capa de epitelio pigmentario donde se puede desprender la retina. Exacto, ese es ese espacio virtual y en muchas de las imágenes se va a ver desprendida la retina. Casi siempre lo van a ver desprendido por la técnica histológica, ¿no? Luego viene O la sea capa que de... ahí ya está la retina. Sí, aquí está desprendida, pero eso es un artefacto de la forma en la que se procesa la retina en la técnica histológica. O sea, el paciente aquí no tiene desprendida la retina. O sea, Ok, normalmente, o sea, casi siempre en todas las imágenes que dan de retina, en la forma en la que se prepara la técnica histológica, se suelen desprender las capas. Que eso no pasa en la vida real, ¿no? Ahora, capa de conos y bastones, que es que es todo este pedacito. ¿Qué hay aquí? El que quiera. El segmento externo El de los segmento conos y los externo, bastones. donde están los pigmentos, la iodopsina y la rodopsina. Luego vean esa pequeña línea, un poquito acidófila. Ese es el borde superior ¿de qué célula? De la célula de Müller. De la célula de Müller, que es la célula de la glía que nutre, es como el astrocito para todas estas neuronas, ¿no? Luego viene esta capa que es la capa nuclear externa, ¿a qué células corresponden todos estos núcleos? Ah, conos y bastones. A conos y bastones. Luego viene la plexiforme externa, que son sinapsis entre conos y bastones y todas estas neuronas que están aquí arriba. Ahora, esto es nuclear interna, ¿a qué neuronas corresponden? ¿Cuáles son? ¿Cuál es un ejemplo de neuronas que podrían estar en esta capa? Las amacrinas. Bipolares. Las amácrinas, las bipolares, ¿qué más? Las de Müller. Las horizontales. Las horizontales y las de Müller. O sea, todos estos no son alguna de esas neuronas. En el examen les pueden preguntar un ejemplo de estas, ¿no? Podrá venir una flecha que señale esta capa porque en el examen práctico va a venir esta imagen, todas estas flechas. Es más, esta imagen es desde el departamento. Entonces, el departamento podría ponerle un cuadro negro aquí y dejar todas las flechas ya coloreadas, ponerles letras y a esta decirle, la letra roja que tiene el inciso número K, eh, corresponde al siguiente tipo de neuronas. Y las respuestas vienen ganglionar,
bastón, amácrina. ¿Cuál es la respuesta correcta? Máquina. Máquina. Amácrina. Entonces, ese es el tipo de preguntas que van a venir de esta imagen. Luego, plexiforme interna. Sinapsis entre todas estas neuronas que ustedes me acaban de describir, con las de arriba que son las ganglionares, pero específicamente decíamos entre las bipolares y las ganglionares. Luego las ganglionares, si se fijan, es una capa de núcleos, pero más grandes y son menos. Luego una capa de fibras, que se ven ya las rayitas, y casi, de hecho, si se fijan, se ven horizontales, ¿no? Y luego viene una línea más acidófila hasta arriba, que es la membrana limitante interna, que es la que luego se nos olvida. Si ustedes se fijan, ahí están las 10 capas. Y en su examen práctico les van a preguntar ese tipo de preguntas, ¿sí? La flecha tal con inciso tal. Y la verdad es que no les van a preguntar la capa. O sea, bueno, si se ven muy buena onda, en 1 o 2 turnos, los que luego dirían que son los turnos fáciles, les van a preguntar la capa. Pero lo más probable es que no nos veamos tan buena onda. Y lo que les preguntemos sean ese otro tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a hacer varias preguntas, ustedes me dicen en qué capa. Capa en la que se encuentran los núcleos. Bueno, no, bueno, es que aquí no puedo porque están los nombres ahí. Pero sí, les van a preguntar capa en la que están los conos y bastones, capa en la que están los segmentos externos, capa en la que hacen sinapsis las amácrinas con los conos y bastones, capa en la que hacen sinapsis las bipolares con las ganglionares, capa en la que se encuentran las fibras, capa en la que se encuentra el borde superior de la célula de Müller, capa en la que se encuentran los núcleos de las horizontales, capa en la que se encuentran los núcleos de las amácrinas, de las de Müller, entre qué capa se da el desprendimiento de retina, capa en la que se encuentran los pigmentos de melanina, capa de un epitelio cúbico simple. Ese es el tipo de preguntas, ¿no? Ahí por ahí veo una mano alzada. Sí, entonces, bueno, es que ya me volví a confundir. La parte superior de las células de Müller es a lo que Está acá. decimos parte apical, ¿no? Ajá, la parte apical, lo más Ah, externo. gracias. O sea, aquí si quisiéramos dibujar, aquí estaría la cabeza y aquí están los pies de la célula de Müller. Entonces la parte superior o externa y la parte inferior o más interna. O sea, la célula de Müller, si fíjense cómo va desde aquí hasta acá. O sea, es una célula, probablemente, es la célula no es probable, de hecho es la célula de la glía más grande de todas. O sea, es tan grande que atraviesa todas estas capas. Todas estas capas la atraviesan, ¿sí? Aquí otra vez miren, aquí, por ejemplo, aquí si se fijan la imagen está volteada, ¿ya se fijaron? Sí. Entonces en el examen, ojo, ¿no? Ojo, tal cual. Que le decíamos al otro grupo, en mi pasante se los decía bastante bien. En el examen, las imágenes pueden estar en diferentes orientaciones, ¿no? No porque en el atlas la imagen venga como la anterior, así, debe de venir así. En el examen la imagen puede venir volteada como esta o inclusive a la derecha, a la izquierda, porque en realidad nosotros no nos estamos memorizando Las imágenes. las imágenes. O sea, sí, un poco, se le llama memoria fotográfica, pero esta imagen en realidad sí está volteada. Aunque esté volteada, ustedes tendrán que saber que esta capa donde está el cursor, ¿cuál es? Bueno, ahí dicen los nombres, pero La de epitelio pigmentario. no, aquí 18. Ah, ya que está volteada. Sí, y esta de arriba, la La que de epitelio La de pigmentario. coroides. Ese es coroides. no es la coroides. El epitelio nada más es esta pequeña línea. Entonces acuérdense, no se vayan a confundir. El epitelio pigmentario es el cúbico simple que se ve como una línea y todo lo de arriba que se vea con más color negro, todo eso que es más grande es la coroides. Porque acuérdense que normalmente en las imágenes de retina siempre les van a poner un poco de coroides para que puedan saber dónde empieza y dónde termina la retina. O sea, si ustedes ven la retina, en un extremo hay coroides y en el otro hay cámara vítrea. Y eso es lo que a ustedes les puede ayudar a saber, cuál es la primera y cuál es la más. Por ejemplo, de aquí, ¿cuál es lo más externo está arriba o abajo de la imagen? Arriba. 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 En esta imagen, ¿lo más interno está arriba o abajo? Arriba. Arriba. En esta imagen, ¿lo más interno está? Abajo. Abajo.
abajo, ¿no? Entonces, pero también se las podemos voltear a la derecha izquierda o izquierda derecha y no deberían de confundirse. Les va a pasar que si les llegan a cambiar, porque yo lo veo muy seguido, al departamento llegan a quejarse algunos alumnos porque les voltearon las imágenes. Y no me estoy burlando ni nada. En realidad sí es algo que en cada departamental, estando en el departamental, llegan alumnos a quejarse de eso y los escuchas, ¿no? Entonces, tengan presente que las imágenes no necesariamente van a venir en el orden, perdón, en la orientación en la que en el atlas se pueden presentar. O sea, ¿qué no puede pasar aquí, obviamente? Que o sea, aquí no, aquí jamás arriba de al lado de la coroides va a estar la ganglionar, ¿no? O sea, eso anatómicamente sí no, jamás va a pasar, ¿no? O sea, el orden de las capas es uno, pero la orientación puede ser diferente. ¿Dudas de esa parte? Doctor, yo tengo una duda. Ajá, Entonces la parte más externa de la célula de Müller está hacia la coroides. hacia la coroides. Ok, Y lo más interno hacia la cámara vítrea. ok, gracias. Sí. Miren, qué imagen maravillosa. Aquí, ¿dónde está la coroides? ¿Arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda? A la A la derecha. derecha. A la derecha. A la derecha, ¿no? ¿Cuál es la parte más interna de la retina? Arriba, abajo, izquierda, derecha. A la Izquierda. izquierda. La izquierda, ¿no? Todo esto es la cámara vítrea. Entonces, miren, sin querer en estas tres imágenes las orientaciones son completamente diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo ya un corte un poco más holóptico de todo. Y si se fijan, aquí se encuentran las 10 capas. Miren, esta que está muy oscura, donde ve mi cursor, ¿qué capa es? La coroides. La coroides. La que está más externa, la coroides, más rosita, ¿qué capa es? Es la túnica fibrosa, la esclera. La túnica fibrosa es la esclera. Afuera de la esclera, ¿qué es todo esto? ¿De qué tiene cara? ¿Qué tejidos? Epitelio. No, no, es muy grande, pero es un epitelio. ¿Qué hay alrededor del globo ocular dentro de la cavidad orbitaria? ¿El párpado? No, el párpado es lo que lo recubre, pero, o sea, ¿Los alrededor. músculos? Sí, ¿La aquí hay conjuntiva? un. No, no, pero, o sea, su ojo, piensen, es una esfera que está dentro de la cavidad orbitaria, pero esa esfera, si no estuviera rodeada de algo, estaría botando, ¿no? ¿De qué está llena toda la cavidad orbitaria alrededor del globo ocular? Líquido. No tanto. Grasa. De grasa. ¿Todo esto es qué? La grasa, que en anatomía les dicen que se llama grasa ¿qué? Peri, la grasa periorbitaria, ¿no? ¿Sí o no? ¿Han Sí. visto cuando bueno, a los adultos mayores se ven un poquito con depresión de los ojos? O sea, que Sí, se les ven doctor. como más hundidos, o hundidos porque se les hunden. No es que los ojos se hayan metido ni se hayan hecho chiquitos. ¿Qué pasa? No tiene la suficiente grasa periorbitaria. Exacto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en los pacientes con hipertiroidismo? ¿Cómo se les ven los ojos? ¿Se han visto a pacientes con hipertiroidismo? No, doctor. No, jamás. No. No. ¿Cómo? A ver, una imagen rápido. Porque si no, miren, tengo un montón de cosas abiertas. Vamos a ponerle. Y quiero que me digan. Bueno, si no, ahorita lo busco con. Miren, aquí. Sí, fácil. ¿Cómo se les ven los ojos? O sea, clínicamente, parte de lo que ustedes tienen que aprender en tercer año es hacer este hábito externo. Llega un paciente, lo ven y a veces pueden diagnosticar cosas desde cómo se presenta la consulta. ¿Cómo parece que tienen aquí los ojos? Salidos. Salido. Salidos. Pero no Salido. es que, y mucha gente piensa que es porque los tienen más grandes, y en realidad el globo ocular no puede crecer de tamaño. ¿Qué pasa ahí en esos casos? Lo que está alrededor de los ojos, que es la grasa preorbitaria, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría hacerle a los ¿Aumenta? ojos? Aumenta y Aumenta de grosor, se le llama hipertrofia de la grasa preorbitaria, y eso se da por las hormonas tiroideas,
por la T4 y la T3 que vamos a ver en tercer bloque. Y eso, o sea, piensen que toda esta grasa crezca de tamaño y de cierta forma empuje los ojos hacia afuera. Ese signo clínico del hipertiroidismo se le llama exoftalmos, o sea, como si los ojos se salieran. Pero eso se da por la hipertrofia y la hiperplasia del tejido conectivo y el tejido adiposo que está acá, ¿no? Entonces, aquí hay un poquito de músculo, algún músculo extrínseco del ojo debe de estar aquí, no sé cuál sea. Pero ustedes se fijan, rezando al globo ocular, en esta parte, bueno, aquí está la coroides, ya la vimos, y luego ya se fijan cómo están todas las capitas del pastel, y fácilmente se identifican las tres nucleares, ¿ya se fijaron? Sí, doctor. Aquí en este lugar donde, ¿qué no hay? Ahí donde, aquí, ¿qué pasa con esas capas de la retina? No hay. No No se hay. encuentra. No, no están todas, pero sí hay una. ¿Cuál? De hecho, hay El dos. epitelio. Los No. axones ganglionares. Los axones de la ganglionar y la membrana limitante interna. Porque aquí se forma el nervio óptico, ¿sí? Que después por aquí ya aparecerían los oligodendrocitos, que acuérdense que este es el único nervio del sistema nervioso periférico que está mielinizado por oligodendrocitos y no por células de Schwann. Y luego por aquí empezarían las meninges. Aquí no se ven en realidad los cortes de la meninge, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? No, doctor. Y ya vieron qué curioso es que esto está súper delgaditito. ¿Y cuántas capas hay aquí? 4 de la esclera, 4 de la coroides, 10 de la retina. 18 capas en total en este pedacito. ¿Ya te fijaste? Este cachitito, ¿cuántas capas tiene? 18. 4, 4 y 10. Aquí un acercamiento del mismo. Y este es otro corte. ¿De dónde es este corte, chicos? Para tu examen de IBC. ¿Este corte a qué nivel está? Miren, ¿qué es esto de aquí? Esto negro, La coroides. la coroides. ¿Qué capa está más externa a la coroides? La Esclera. Esta pequeña capita negra lineal, ¿qué capa es? Epitelio pigmentario. Epitelio pigmentado de la retina. Esta capa que está arriba de, ¿cómo se llama? Conos y bastones. Y luego esta capa de acá, ¿se llama? La externa, no, la limitante externa. La limitante externa está aquí, eso es por donde va el cursor, no se ve, pero sabemos que existe, está ahí. Y luego esta grandota, esta basófila, ¿cuál es? La nuclear externa. La Sí. nuclear externa. ¿Qué células hay ahí? Los núcleos de conos y bastones. Y ya te fijaste cómo en este espacio, en este pequeño, en esta depresión, de hecho ya les debería de empezar a sonar qué es eso, porque así se los preguntan mañana, es como una depresión de la retina, donde ¿qué capa está engrosada? La de La nuclear. la de la nuclear externa de los conos y bastones. ¿Cómo se llama esta depresión? En La la que fobia central. es la fobia, es decir, la mayoría de estas células extras que están acá, ¿qué células son? Conos. ¿Sí? Ese es el punto de mayor agudeza visual. Y si ustedes se fijan histológicamente en ese punto, en la fobia, la capa que más prevalece o que predomina es precisamente la capa de conos y bastones, pero es la capa nuclear externa, donde hay muchos conos. Y de hecho hasta parecería que las otras nucleares no están. ¿Ya te fijaste? ¿Dudas hasta ahí? No, doctor. Bien, entonces, ¿seguimos o les doy descanso? Porque nos quedan 20 minutos. Y es nuestra última clase. Seguimos. Sí, síguele. Va. Entonces, miren, vamos a hablar ahora de los medios, de otros medios o estructuras anexas al globo ocular, donde específicamente vamos a tocar el cristalino, ¿sí? Y el cristalino, ya hemos hablado de él muchas veces, inclusive en microscopía lo vimos cuando vimos formación de imágenes, porque el cristalino es un tipo de lente, ¿sí? Es una estructura transparente
que por lo menos una de sus dos superficies es curva. ¿Sí? El cristalino cumple esas dos características, por eso se le considera una lente. Es transparente y tiene curvatura. Ahora, ¿qué tipo de lente es? Es una lente de tipo biconvexa. Las lentes biconvexas son, recuerden, por formación de imágenes de primer bloque, que ese tipo de lentes son lentes que van a formar un foco del otro lado o que van a incidir a todos los rayos de luz en un solo punto. Entonces, el cristalino es una estructura que se encarga de enfocar la imagen en la retina, ¿sí? El cristalino es una estructura avascular, no tiene vasos sanguíneos, se va a nutrir a través de difusión de la cámara anterior y del cuerpo vítreo y está suspendido a través de unas pequeñas fibras que se llaman fibras sonulares o sonula de zinc, que esas fibras ya se fijaron de dónde nacen o de dónde se están agarrando. De los procesos ciliares. De los procesos ciliares, ¿no? Entonces, el cristalino está suspendido dentro de la cámara vítrea a través de las fibras sonulares, que son un tipo de fibras del tejido conectivo que están hechas de lo mismo de lo que están hechas las fibras elásticas, de algo que se llama fibrilina. Podríamos decir que las fibras sonulares, porque alguna vez en un examen preguntaron eso, y yo no lo solía enseñar hasta que me reclamaron. Pero las fibras sonulares están hechas de esa proteína, de la fibrilina, que es la misma proteína de la que están formadas todas las fibras elásticas. Entonces podríamos decir en realidad que las fibras sonulares o la sonula de zinc son fibras ¿de qué tipo? ¿Reticulares elásticas o de colágeno? Elásticas. Elásticas. ¿Y cuál es la proteína de la que están formadas? ¿Se llama? Fibrilina. Fibrilina, ¿sí? Eso. Ahora, el cristalino histológicamente tiene tres partes. Una cápsula, aquí se ve, la que se llama C, cápsula. Tiene un epitelio subcapsular que solamente, o sea, que está por debajo de la cápsula, pero ojo, solamente en la parte que, o sea, no está Anterior. en la parte anterior. No sé si ustedes ya vieron eso en embrio, porque en embrio lo explican súper bonito, en el Carson. ¿Ya vieron ojo en embrio? No, doctor. Apenas estamos viéndolo. No, ya lo tendrían que haber visto. La UNAM debería decir, mañana tienen examen de ICB, de IBC, ya deben de haber visto ojo en anatomía, ojo en histología, ojo en embriología y ojo en bioquímica, no ves ojo. Para que tú llegues a tu examen de IBC y ya veas ojo, ¿no? Es como, ¿de qué te sirve que mañana te pregunten fondo de ojos si no has visto formación de ojo en embrio? Sí o no hace todo el sentido del mundo. Sí, doctor. Sí. Pero bueno, no sé, pero yo se me da raro que me enseñan anatomía de ojo y después, o sea, que me enseñan primero a diagnosticar fondo de ojo y sin saber anatomía de ojo, ¿no? Entonces, ese epitelio anterior solamente se encuentra en la parte anterior del ojo, pero en la parte anterior del cristalino, por debajo de la cápsula. Y la parte que forma el núcleo de todo el cristalino, o el 90% del cristalino, está formado de fibras del cristalino. No te puedo, embriológicamente, ¿qué pasa? Estas células del epitelio anterior o el epitelio subcapsular, haz de cuenta, toma una de estas células, esta que está aquí, y la vamos a poner aquí en el centro. ¿Qué va pasando? Esa célula en el cristalino se empieza a mover, lo vas a ver en embrio. Se empieza a mover del centro hacia la ¿qué? ¿Hacia la qué? O del centro a los ¿qué? O sea, una célula que esté aquí, en el epitelio, abajo de la cápsula, una célula cualquiera. A lo largo de la formación del cristalino, ¿qué empieza a hacer esa célula? ¿Qué está haciendo el cursor? Se está Nos yendo va hacia, recorriendo. se van yendo hacia los extremos. Cuando llegan a los extremos, esa célula se mete hacia el núcleo y se alarga y forma una fibra. Todo lo que en realidad ven aquí como fibras del cristalino son estas células que migraron hacia los extremos del cristalino, se diferenciaron en fibras o en células muy largas y que se llenan de proteínas y que hacen algo parecido a lo que pasa en la córnea, que hace que todo el cristalino también sea transparente. Eso lo van a ver un poquito en embrio. Estas fibras del cristalino son células
que vienen de la diferenciación del epitelio anterior del cristalino conforme van haciendo una migración hacia los polos del cristalino. Después, en esa migración y en esa diferenciación, se llenan de proteínas que acomodan de cierta forma para que sea transparente el cristalino, ¿sí? Entonces, el cristalino, histológicamente, lo que les vamos a preguntar aquí son estas tres partes: cápsula, epitelio subcapsular, que solamente es anterior, y fibras del cristalino, ¿sí? Es decir, en esta imagen estaríamos viendo el borde anterior del cristalino o el borde posterior del cristalino. El borde anterior. El anterior Anterior. porque estamos viendo esta capa de células. Si fuera el posterior solamente veríamos el núcleo y esta parte, ¿no? Entonces, la cápsula está formada de colágeno de tipo 4. En algunos exámenes, en algunos años les han llegado a preguntar eso, de qué está formada la cápsula. Está formada de colágeno de tipo 4, es un tipo de tejido conectivo. El epitelio subcapsular, que solamente es anterior, y las fibras del cristalino, que en realidad es todo el cristalino, que justo, miren, derivan de las células epiteliales y en su elongación. Entonces, ¿qué les tiene que pasar a estas células del epitelio anterior del cristalino para volverse parte del cristalino en sí? Tienen que alargarse, tienen que perder todos los organelos, el núcleo no lo pierden, el núcleo se queda en el centro, de hecho hasta luego hacen una línea de núcleos, y se tienen que llenar de estas proteínas que se llaman cristalinas, ¿sí? Entonces, en realidad es algo muy parecido a lo que le sucede al eritrocito, solo que en este caso no pierden los núcleos, ¿sí? Esas son las tres capas del cristalino. ¿Qué les pueden preguntar de eso? ¿De qué está formada la cápsula? Colágeno tipo 4. ¿En dónde está el epitelio subcapsular? En la parte anterior. Es un epitelio de tipo cúbico simple. Vean cómo en ojo la mayoría de los epitelios son cúbicos simples. Y las fibras del cristalino pues derivan del epitelio subcapsular, ¿no? Pero tienen que elongarse, perder organelos y llenarse de estas proteínas que se llaman cristalinas, ¿sí? Ahora, ¿qué hace el cristalino? Miren dónde está. Ahí ya se fijan cómo, entonces, ¿ya ven cómo este epitelio nada más está aquí, en la parte anterior? Luego se empiezan a alargar y empiezan a formar el cuerpo del cristalino. Sí, doctor. Bien, eso lo van a ver en embrión un poquito más. Ahí se los van a preguntar, ¿sí? Imágenes, aquí está la cápsula, el epitelio anterior del cristalino y esta capa grande de fibra, ¿no? El cristalino es una estructura que tiene tres capas, ¿no? Y se las podemos preguntar así. Tiene una capa celular y una capa otra vez acelular, ¿sí? Aquí estamos viendo el borde del cristalino donde las células están empezando a elongar. Estas son las que van a empezar a formar, miren, epitelio del ecuador. En los extremos es donde se van a empezar a diferenciar más. Aquí tenemos una microscopía electrónica de barrido. Estamos viendo el cuerpo ciliar, los procesos ciliares y todas estas fibritas, ¿ya las vieron? Estos pelitos, ¿qué son? ¿Fibras de qué? ¿Cómo se llaman estas fibras? ¿Fibras qué? ¿Qué nombre tienen? ¿Son las fibras anulares? Son las fibras onulares o la ónula de zinc que están agarrando al cristalino, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el cristalino? Algo que se llama acomodación. Y creo que sí se lo explicaba a ustedes la clase pasada, no me acuerdo, que les decía del celular. ¿Sí fue ustedes? ¿Para tomar una Sí, foto? doctor. Entonces les decía, el cristalino se puede abombar o se puede acortar dependiendo de la acción del músculo que. Dilatador de la pupila. No, el músculo dilatador de la Ah, pupila, del músculo ciliar. del músculo ciliar. El esfínter y el dilatador modifican la apertura de la pupila, pero el tamaño del cristalino, o sea, si se adelgaza o se abomba, eso depende del músculo ciliar. Vean, el músculo ciliar está dentro del cuerpo ciliar, de donde nacen los procesos ciliares que tienen las fibras onulares. Entonces, cuando yo contraigo el músculo ciliar o lo relajo, yo genero un movimiento
en el cuerpo y en los procesos ciliares que al final van a determinar eh, ese estiramiento o esa relajación de estas fibras onulares. Entonces, cuando nosotros queremos ver algo de cerca, el cristalino se abomba, ¿sí? Y curiosamente, porque aquí pasa al revés, uno pensaría que para que se abombara el cristalino, el cuerpo ciliar se tendría que relajar o contraer. O sea, piensen que si jalamos las fibras, ¿qué le pasa al cristalino? O sea, ¿se abomba o se alarga? ¿Se alarga? Contraer. Alarga. Se alarga, ¿no? Pero lo que pasa aquí, o sea, la idea de cómo se ven imágenes así bidimensionales es, si yo contraigo estoy acortando el músculo, jalo las fibras, este se alarga. No sucede así. En realidad, cuando el músculo ciliar se contrae, las fibras onulares se relajan. ¿Y qué le pasa al cristalino? Se Se abomba. abomba. Y vean aquí, el músculo ciliar se contrae. Pero si yo pensaría que se contrae y se jala, jalaría la zónula. Y en realidad pasa lo opuesto. Cuando el músculo ciliar se contrae, relaja las fibras y se abomba. Y lo opuesto, que en el cerebro uno lo puede aprender al revés. Cuando el músculo ciliar se relaja, la zónula, en vez de relajarse, se estiran. ¿Y qué le pasa al cristalino? Se alarga. Entonces, es difícil que les vayan a preguntar eso. No recuerdo la verdad es que no estoy muy seguro si se los han llegado a preguntar, pero así como deben de tener cuidado con el epitelio pigmentario externo y el no pigmentario interno de los procesos ciliares, que es común que se los pregunten y se puedan equivocar, aquí también hay otro error que es probable que podamos cometer. ¿Sí? Entonces, cuando se contrae el músculo ciliar, ¿qué le pasa a la zónula de zinc? Se ¿Sí? relaja Y el cristalino C. a bomba, Y eso se da cuando quieres ver algo de cerca o de lejos. de cerca. ¿Y qué pasa cuando el músculo ciliar se relaja? ¿Qué le pasa a la zónula? Se jalan, bueno, Se alargan. tensan, se alargan. ¿Y qué le pasa al cristalino? Se, se alarga. Se alarga y eso se usa para la visión de lejos. ¿Por qué? Porque cuando el cristalino se estira, el foco se puede generar mucho más atrás. Entonces, mientras más cerca está un objeto, más necesita el cristalino. El foco se puede formar mucho antes de la retina. Entonces, el cristalino juega de esta forma para poder este, acomodar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Alguien ha oído hablar de un término que se llama presbiacusia? Y de hecho, tal vez se los explicaron en IBC y no sé si se los pregunten, pero ¿alguien sabe qué es la presbiacusia? No, doctor. La presbiacusia es la disminución de la capacidad visual por la edad. Todos, o sea, nuestra visión no es la misma cuando recién salimos del útero a cuando ya tenemos 80 años. La agudeza visual va disminuyendo y parte de esa disminución de la agudeza visual es por la pérdida del proceso de acomodación que puede tener el cristalino. El cristalino con el paso del tiempo se desgasta. La zona de zinc se desgasta, el músculo ciliar también deja de contraerse y relajarse de la forma tan eficiente. Y entonces, por eso es que normalmente con el paso de la edad es común que tengamos que empezar a utilizar lentes, algo que se llama presbiacusia, la pérdida de la disminución de la agudeza visual por la edad. ¿No? Presbi es envejecimiento, ¿sí? Entonces, eso es algo que hace el cristalino. Ahora, si ustedes se acuerdan, nada más como correlación, el cristalino es transparente, ¿sí o no? Sí, doctor. ¿Qué patología puede tener nuestro cristalino en la que pueda perder esa transparencia? Catarata. En la catarata, ¿sí? Entonces, lo que pasa en las cataratas, y que la mayoría de ellas están asociadas a un estado de hiperglicemia. Los estados de hiperglicemia o cuando existe mucha glucosa en sangre, piensen en pacientes con diabetes descontrolada o no diagnosticada. Hay ciertas vías en las que se genera algo que se llama sorbitol, y ese sorbitol interfiere en la formación de las cristalinas
y entonces poco a poco el cristalino se puede opacificar, y a eso se le llama catarata. Y de hecho la catarata es una de las, es una de las cosas crónicas que muchos de nuestros pacientes con diabetes llegan a presentar, ¿no? Eh, entonces vean cómo en el ojo hay un montón de enfermedades: catarata, glaucoma, presbiacusia, retinopatía, muchas cosas, ¿no? Eso del cristalino. Finalmente, el cuerpo vítreo. Recuerden que el cuerpo vítreo es toda esa sustancia gelatinosa que se encuentra posterior al cristalino, ¿sí? Y que es una sustancia gelatinosa también transparente, porque estas tres cosas, la córnea, el cristalino y el humor acuoso también, y el humor vítreo, son estructuras que deben de generar la refracción de la luz para la formación de un foco en la retina. Entonces, todas estas estructuras deben de ser transparentes. Cristalino, córnea, humor vítreo y cuerpo y cámara vítrea son transparentes. Eh, pero no solamente sirve para la formación de un foco, sino también justo ayuda en la nutrición de las capas más internas de la retina. Porque las más externas, todas las que se llaman externas, es fácil que la coroides las pueda nutrir. Conos y bastones, nuclear externa. Pero todas las internas, ganglionares, las células de Müller, las plexiformes, que también esas sinapsis ocupan nutrición, esas se van a nutrir a través de la difusión de la cámara vítrea. Entonces, ¿cómo se nutre la retina? A través de la coroides, pero también a través de la cámara vítrea, ¿sí? ¿De qué está formado el cuerpo vítreo o el humor vítreo? De agua y de algunas otras cosas como ácido hialurónico, ¿sí? Hay células que forman el humor vítreo, hay células que están flotando por ahí, que están formando el humor vítreo, que se llaman hialocitos, ¿no? Ahora, no sé si alguna vez, yo creo que a todos nos pasa, cuando, o sea, ponemos atención a cuando vemos algo, si vemos pasar como pequeñas mosquitas o pequeñas como cosas. No sé si les ha pasado, porque en realidad es algo que pasa con el paso del tiempo. O sea, todos vean, hagan el ejercicio, volteen a ver algo y van a ver cómo en la imagen de lo que están viendo pasan como sombras o cosas como flotando. ¿Sí, sí se han percatado de eso? Sí, doctor. Sí, Esos tienen un nombre clínico, no me acuerdo cómo se les llaman, lo busco, pero esos son células, esos son desechos que no se pudieron eliminar y que se quedan flotando en el humor vítreo y que toda la vida van a estar ahí. Entonces, esas cosas que nosotros de repente cuando estamos viendo algo y vemos pasar esas como arañitas o estas mosquitas, estas como sombras, cosas como si estuvieran flotando, en realidad sí están flotando en el humor vítreo. Y esas cosas son desechos o son células que no se pudieron salir del humor vítreo y que toda la vida van a estar ahí flotando, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? No, doctor. Bien. Entonces, pues le decía a la doctora Brenda que no les iba a hacer examen porque seguro no me iba a dar tiempo. No me dio tiempo. Pero sí tenía planeado un examen si nos daba tiempo. Entonces, oficialmente ya se acabaron sus evaluaciones. Ya solo les queda esperar su calificación. Entre hoy y mañana la sacamos. Y sí necesito que revisen lo siguiente de ojo. Se los voy a pasar. Eh, es lo único que no habríamos visto, que es conjuntiva, aparato lagrimal y párpado. Se los van a preguntar, sí. ¿Qué les van a preguntar? Las glándulas del párpado, meibomio 6 y mol, y en imágenes, meibomio y glándula lagrimal. Vean esa imagen, chicos, glándula lagrimal, porque es una imagen que casi todos los años viene y que la mayoría de los alumnos no ven, porque la mayoría de los profesores no nos da tiempo de llegar a esa parte. Entonces, esa imagen de glándula lagrimal, búsquenla en el DEPA. Si están a entrar a su DEPA y se acuerdan que no vieron esa imagen de glándula lagrimal,
y tienen un minuto para estudiar algo más, vean esa imagen. Les puede salvar la vida. Puede ser la diferencia entre que pasen o no el práctico. Entonces, les voy a compartir la presentación. Lo que resta son 10 diapositivas para que ustedes la puedan eh, revisar. Lo que falta es lo único que faltaría. Eh, y, ¿qué les iba a decir? Dos cosas. Uno, la autoevaluación me la mandan a partir de ahorita hasta mañana al mediodía. Acuérdense. Autoevaluación que no tenga antes del mediodía, no la voy a tomar en cuenta. Entonces tienen desde ahorita, 6 de la tarde, hasta mediodía mañana, 18 horas, bueno, menos 18 horas, para que me manden la autoevaluación. ¿Dudas de esa parte? No, doctor. Y la segunda, hoy es la última vez que los vemos. eh, Estudien lo más que puedan. Eh, en realidad creo que se vieron los temas. Eh, en sus autoevaluaciones nos pueden hacer retroalimentación. Eh, yo entiendo cuáles son ciertas áreas de oportunidad que tengo, pero siempre he creído que cuando desde lugares de mucha honestidad y de amor nos hacen retroalimentaciones, la verdad es que sí podemos cambiar. Yo sé, por ejemplo, que no vimos cardio, no vimos la parte de vasos. Entonces, esa es una área, es algo que yo tengo que trabajar, ¿no? Eh, y otras cosas, ¿no? Si ustedes nos quieren hacer retroalimentaciones a ambos y vienen desde un lugar bueno, pues las vamos a tomar, ¿no? Eh, entonces, hoy es la Hola última chicos, clase. hablando de lo último que dice el doctor Daniel, bueno, antes de nada quería saludarlos. Sus exámenes, sus calificaciones ya las tengo, las estoy pasando ahorita al Excel, se las subo, solo quería preguntarles si están de acuerdo que les ponga su nombre o le quieren saber con su número de cuenta. Con los Nada, números con de... número de cuenta. Va, entonces se las subo con número de cuenta. Yo tengo 3 evaluaciones, yo tengo su examen de músculo, sangre, hematopoiesis y corazón, y el de oído y órganos linfoides. Hablando de este último examen, hay personas que me sorprendieron mucho, hicieron una descripción perfecta, muy bien, y otras personas pues no les fue tan bien. Y se acuerdan que les había comentado que les iba a repetir la calificación, ¿sale? Lo voy a platicar con el doctor Daniel porque creo que sería algo malo para ustedes. Entonces, tal vez solo se la dejemos en teoría. Y las personas que les fue muy bien, hay por ahí un 9, 9.5 y así, esas personas tendrían puntos extra, ¿va? Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando le subamos el Excel, van a ver cómo están las calificaciones, sale cómo quedó siempre. Y pues en órganos linfoides, ya no les voy a creer que ustedes van a leer el tema, porque en realidad estaba sencillo, era la práctica que ustedes hicieron y les pregunté lo mismo que les pregunté en la tarea. Entonces, ahí sí me sacaron de onda, muchos no contestaron, entonces tal vez solamente una persona de las 3 que se supone que tenían que hacer esa tarea la hizo. ¿Ok? Entonces, aguas con eso, eran las mismas preguntas, las imágenes pues no cambiaban mucho, entonces, por favor, hagan todos la tarea. ¿Ok? Si es en equipo, todos tienen que participar. ¿Sale? Entonces, ahí sí les fue un poquito mal. Y pues entonces yo les subo el Excel con las calificaciones que yo tengo de sus exámenes. Y la del examencito, también ustedes la vieron, me acuerdo cuando ustedes lo hicieron, creo que les apareció la calificación. Entonces, mañana yo creo que subimos su calificación a más tardar. ¿Sale? Yo les subo este Excel con las calificaciones que yo tengo de estos 3 exámenes al ratito en el Classroom. Va, para que estén al pendientes. Y ¿Dudas? yo junto las que yo tengo, que son un Así poco es. menos. Y ya espero que el miércoles temprano les mandemos sus calificaciones. Yo tengo hasta la medianoche del miércoles. Solo me falta su grupo. Hoy saqué las de mis otros 2 grupos. Entonces ya, solo me voy a abocar a ustedes. ¿Y qué más les iba a decir para allá para que se vayan a su otra clase? Ahorita les subo lo de ojo. Les subo un examen predepartamental que hice. Como en el anterior bloque está vacío, lo pueden contestar, pero al lado va a venir uno contestado. ¿Por qué me gusta subirlo así? Porque si les sirve, pueden ver el de respuestas, pero es padre si hacen el que no tiene respuestas y luego ven qué tanto
tuvieron correcto, ¿no? Es un buen ejercicio antes de cada examen. Se lo subo al rato. Y yo mañana, el miércoles yo veo a mis dos grupos en la mañana. Voy a ver a uno a las 9 de la mañana. Sé que ustedes son grupo expertino, pero ese día vamos a ver un par de imágenes. El pasante les preparó un repaso, se lo voy a pedir, pero si alguno de ustedes quiere ir y anda por la facultad de esas horas, que no creo, pero quiera ir, puede ir a la clase. Me escriben qué salón y aunque no sean de ese grupo, les doy la bienvenida para que repasen, por si llegasen a estar a esas horas en la facultad de 9 a 11. Y si no, nosotros los vemos el viernes para empezar el primer tema, el tercer bloque, que es piel. Listo, chicos. Si no tienen más dudas, les vaya muy bien el jueves. Confiamos en ustedes. Cuídense Doctor, mucho. una pregunta. Estudien. Sí, ¿Por dónde mandamos la autoevaluación? por mensaje privado de Telegram. Ah, ok, gracias. Igual el mismo No, formato no de se la les vez pasada. olvide. ¿Eh? Igual el mismo formato de la vez pasada. Sí, nada más no se les olvide ponerme su nombre completo. Y ya. Del grupo no importa porque solo me faltan ustedes. Cualquier mensaje que me llegue con autoevaluación, pues será de su grupo. Y ya. Cuídense, chicos. Gracias, doctores, que tengan buen día. Bye. Gracias. Bye.